La propiedad privada es uno de los factores fundamentales para generar crecimiento económico, generar prosperidad en los países. Esto lo han demostrado toda una serie de estudios a lo largo de la historia. Pero ahora tenemos formas también de ver qué países respetan y protegen la propiedad privada y por lo tanto permiten que su población pueda prosperar. Vamos a conversar esta noche con Sari Levy. Ella es economista venezolana, tiene una destacada carrera académica, ha sido asesora financiera y económica de empresas públicas y privadas, es autora del Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2019 de la Property Rights Alliance. Ella se encuentra en Caracas, Venezuela. La publicación está disponible a nivel internacional. Sari, en primer lugar, gracias por tomar esta videollamada allá en Caracas, Venezuela. Quiero explicarle a la gente que nos está viendo que estás muy iluminada porque tienes un ventanal ahí junto y por eso se ve quizás un poco raro, pero vale la pena para esta conversación. En primer lugar, Sari, ¿por qué es importante medir cómo se respetan los derechos de propiedad privada en el mundo? Bueno, ante todo quisiera ofrecerles un cordial saludo a todos, a ustedes en Caminos de Libertad y en términos generales a toda la audiencia, porque esta valiosa ventana que cada vez está más activa y que nos ha surgido por el COVID como la vía para comunicarnos nos permite en esta ocasión conversar y me permite a mí hablarles del Índice Internacional de Derechos de Propiedad en su edición 2019. Y como bien decía, lo más importante a destacar aquí es por qué tenemos este índice y la relevancia del que tienen los derechos de propiedad, pues ellos son esenciales para la libertad de todo ser humano y digamos su respeto y consolidación es un objetivo en sí mismo como parte de lo que es la consagración de los derechos humanos. Pero por si ello fuera poco, los derechos de propiedad actúan como un habilitador, un catalizador del crecimiento económico y por tanto del desarrollo social de toda la sociedad. Y han demostrado a su vez servir de barrera de contención de las tentaciones autoritarias. Entonces es por eso que nosotros señalamos e insistimos que la defensa de los derechos de propiedad no se circunscribe a la defensa de los activos, de la propiedad de las cosas, sino que trasciende, se refiere a los valores de apropiación de la libertad individual para promover lo que llamamos la prosperidad y sobre todo ese círculo virtuoso que se requiere para la vida del ser humano en sociedad. Entonces, claro, definitivamente los derechos de propiedad son una pieza vital de la estructura institucional de las sociedades modernas. ¿Cómo miden ustedes los derechos de propiedad de manera que puedan producir un índice? Bueno, pues el índice justamente fue desarrollado después de haber hecho una revisión muy amplia de todos estos aspectos que le acabo de señalar. Y entonces se acordó generar un índice bastante amplio y tiene tres componentes. Uno que recoge todos los aspectos asociados al ambiente político y legal en el país, que tiene que ver con la independencia judicial, el control de la corrupción, la fortaleza del Estado de Derecho y esa estabilidad política indispensable. Los otros dos elementos atienden a los dos tipos de propiedad que hay, la propiedad física y la propiedad intelectual. En el caso de la propiedad física, pues naturalmente se considera esa apreciación que tiene la población sobre el respeto a este tipo de propiedad, que tan fácil y que tan rápido es el proceso de registro a la propiedad y la facilidad para acceder a un préstamo. Esto porque cuando no tenemos capital suficiente, un proxy de cómo nos podemos convertir en propietario es justamente a través del crédito. Y en el caso de los derechos de propiedad intelectual, pues se considera también la apreciación subjetiva al respeto de este tipo de propiedad
el respeto a las patentes y a los derechos de autor. Entonces, esos son los tres elementos, los tres componentes en la que integramos una serie de 10 variables que provienen de diversas bases de datos. Los tres componentes pesan exactamente lo mismo y de ahí emerge el índice que va en una escala de 0 a 10. ¿Cuáles son los países que han quedado en mejor posición dentro de este índice de derechos de propiedad? Bueno, este año Finlandia lidera el índice de derechos de propiedad, así como también el componente de propiedad intelectual, en el cual es seguido por los Estados Unidos. En segundo lugar está Suiza. En tercer lugar, después de Suiza viene Nueva Zelanda, que también lidera el componente de estabilidad político y legal. Y en cuarto lugar encontramos a Singapur, que también lidera el componente de propiedad física. Estos son los primeros 4 países y hay un conjunto de 15, 20 países, diríamos, que siempre han mantenido esas posiciones, suben un nivel, bajan 2, pero se mantienen en lo que llamaríamos los 20 punteros países, mostrándonos que cuando un país logra esa estabilidad, trata de permanecer en ella. ¿Y cuáles son los peores países? Bueno, lamentablemente en el otro extremo de la distribución podemos encontrar a la República del Yemen, a Haití y a Venezuela, que son los 3 países que tienen puntuaciones por debajo de 3. El resto de los países, los últimos, digamos, los otros 12 países que siguen están con puntuaciones entre 3 y 4, siendo que el promedio es 5.7. Entonces, eso nos da una idea de su posicionamiento. Vale señalar que un elemento que destaca en los países que tienen bajo puntaje en el índice es que tienen una marcada debilidad en el componente del ambiente político y legal. Y este es un elemento muy importante a destacar porque cuando este elemento se fortalece, arrastra en positivo a los otros 2. ¿Ha estado Venezuela siempre en una situación tan mala en este índice de propiedad o este es un deterioro de los últimos años? Sabemos que Venezuela cambió de régimen político y de filosofía de derechos de propiedad, pues al principio de este siglo XXI. Bueno, como bien usted sabe, el índice de derechos de propiedad empezó a calcularse en el año 2007 y ya Venezuela llevaba unos cuantos años con un deterioro sustantivo en el respeto a los derechos de propiedad. Sin embargo, desde el año, diría yo que fue desde el año 2015, Venezuela lamentablemente siempre ha estado a la cola de la distribución en términos negativos, lamentablemente. Dentro de los países de América Latina, ¿cuál es el que tiene mejor posición? Bueno, siempre encontramos posiciones positivas en el caso de Chile, en el caso de Uruguay. Todo depende también de situaciones especiales, ¿no? Pero en términos generales nosotros nos damos cuenta, y eso es algo muy importante que hemos observado en el índice, que los países que quedan bien posicionados en este índice normalmente también quedan bien posicionados en otros, mostrándonos la relevancia que que tienen los derechos de propiedad a la hora de marcar la naturaleza, la estructuración y la caracterización de las sociedades. Entonces, el punto en términos generales en estos casos es darnos cuenta que es un entorno que se hace proclive al progreso versus aquellos que se hacen negativos. Entonces usted ve que hay países que en la medida que van fortaleciendo este indicador, también se fortalecen en muchos otros que ellos poseen o que digamos son medidos para evaluar las condiciones de vida de las sociedades. México está bastante rezagado, está en el lugar número 78 de 129 países evaluados. ¿Por qué tiene esta mala posición México?
Bueno, en realidad está bastante cercano a lo que llamaríamos a la media, un poco por debajo. La puntuación de este año de México fue de 5.22, 5.23 en realidad, porque es 2.28, y recordemos que la media está en 5.72. Nuevamente, el caso mexicano ilustra el hecho de que la debilidad en el componente político y legal es el elemento que impide su avance, porque en ese componente su puntuación es de 3.6, mientras que, por ejemplo, en derechos de propiedad física, el componente de propiedad física está en 6.1 y en el de derechos de propiedad intelectual en 5.9. Entonces nos damos cuenta que la debilidad que muchos de nuestros países manifiestan justamente atiende a este primer componente. Y en el caso de México, específicamente los elementos que más reducen el promedio de este componente son lo que tiene que ver con la independencia judicial y el control de la corrupción. Son dos variables que, digamos, en el buen sentido de la palabra, vale la pena destacar. Nosotros no es que calificamos a los países, simplemente damos pistas a los hacedores de política, a los empresarios, a la sociedad civil y a las ONG de aquellos elementos que podrían ser revisados con más atención para mejorar la calidad de vida de la población. Me sorprende que un país como China, que tiene un régimen comunista, aparezca en mejor posición en el lugar 49. ¿Por qué? Bueno, porque justamente elementos como la estabilidad política o el control de la corrupción no son elementos que simplemente atienden a ese aspecto. Curiosamente, uno observa en China una paulatina mejora en lo que es los derechos de propiedad, tanto en términos físicos como intelectuales, independientemente de que mucha gente plantea digamos, el grado de fiabilidad de la data. Pero en ese sentido, nosotros atendemos y respetamos la información que importantes bases de datos nos ofrecen, tomando en cuenta que no podríamos ir a cada país a levantar toda la información. Y por otro lado, el caso de las democracias, por ejemplo, nosotros hemos observado lamentablemente que el control de por ejemplo, de la corrupción no necesariamente es siempre ascendente en las democracias. Entonces nos damos cuenta que la estabilidad política o la independencia judicial tienen problemas en diferentes regímenes políticos, independientemente que, al igual que usted, pues siempre revisamos con particular atención en estos casos cómo funcionan los datos que nos ofrecen. Si tuviera usted que hacer una recomendación a México y otros países para mejorar su fortaleza en materia de derechos de propiedad, ¿cuál sería esta? Bueno, yo creo que muy respetuosamente me permitiría señalar, focalizarse en este primer componente, lo que yo llamo el componente que atiende a todos los aspectos legales y políticos, la estabilidad, todo lo que tiene que ver con independencia judicial y control de la corrupción. Y de igual manera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el registro de la propiedad. Hoy en día hay avances importantes en facilitar y acelerar todos esos procesos que permiten al ciudadano común poder registrar sus bienes y por ello disfrutar de ellos integralmente para todo lo que él defina, sea para usarlos o colocarlos en garantías, servirles como esquema de apalancamiento de créditos, etc. Y además está decir que el desarrollo de nuestras sociedades en el siglo XXI tiene que fortalecer los derechos de propiedad intelectual, porque son la punta de lanza en lo que nosotros llamamos la sociedad del conocimiento. Sari Levy, autora del Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2019 de la Property Rights Alliance, gracias por esta conversación. Un placer conversar con ustedes y muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.